La primera fase de lo que llama el proceso de meditación, Emilio Carrillo, viniendo del Yoga Sutra de Patanjali, los Yoga Sutras, la primera fase es la concentración. La concentración, pues, es lo que practicamos, lo primero que practicamos nosotros cuando hacemos meditación formal, que es voluntariamente pongo el foco en algo. Es como el embudo que recoges en la parte ancha del embudo toda tu atención y la filtras en un solo objeto. Esta concentración te lleva a la reflexión. Cuando decimos reflexión es tener una visión clara de la cosa, ver la cosa como es. Y ahí poder reflexionar, ahí poder decir, bueno, esto es así. La concentración puede ayudar a eso. Pero en nuestra práctica la concentración ya sabes básicamente lo que es. Centrar en ese embudo toda la atención de uno en un solo objeto. El siguiente paso después de la concentración es la contemplación. Y aquí es un poco más difícil de explicar, porque cuando nosotros hablamos aquí en tu meditación diaria de el siguiente paso a la concentración, ya hablamos de una atención plena. En una atención plena, pues tenemos la mente más abierta, el embudo se ha dado la vuelta y ahora tenemos la mente abierta a ver qué hay. Observamos si hay pensamiento, entonces observamos silencio y nos damos cuenta de lo que surge en nuestra mente. Al mismo tiempo estamos percibiendo nuestra respiración, la respiración que hay dentro de la respiración, esa respiración beneficiosa de la que hablaba el místico Kabir, y es un cúmulo de beneficios, el silencio, la respiración espontánea, la toma de conciencia de lo que surge en nuestra mente, pero principalmente es eso. Conocemos un modo mental consciente. Mientras estábamos antes hablando de que la atención se va de una manera loca y automática de un lado a otro, aquí la atención está presente y estamos conscientes. Este es un gran paso. Uno puede darse cuenta de dónde está, en general en su día a día. Emilio Carrillo habla en esta fase de la disolución del objeto y sujeto. Esto era algo de lo que hablaba mucho Krishnamurti. Él contaba experiencias como que cuando salía a pasear, de repente veía a un señor con un azadón haciendo su trabajo en el campo y él sentía, al quedársele mirando, que el hombre del azadón era él. Él se sentía parte de todo. Pero esto, ¿cómo lo podemos traducir de una manera que sea más sencilla de entender, de una manera lógica dentro de lo que conocemos y nuestras experiencias habituales? Creo que la fase de la contemplación es una fase en la que el ego se debilita. Yo creo que a lo mejor así es más fácil de entender. Y lo podemos mirar desde incluso una discusión entre dos personas. Se debilita o disminuye no quiere decir que uno tenga un ego débil. De hecho, tiene un ego muy sano, porque deja de ser egocéntrico. El ego se pone al servicio de uno. Esto ya es un paso bastante serio. En la contemplación el ego empieza a debilitarse. Y esto lo puedes comprobar claramente cuando discutes con alguien. Lo primero que vas a notar cuando el ego se debilita, vamos a decir que disminuye, más que debilitarse, cuando el ego disminuye, vas a notar que no tienes necesidad de entrar en muchas discusiones. Y eso no quiere decir que pierdas. A veces cedes, otras veces dices lleguemos a un acuerdo, otras veces dices yo voy a hacer esto y ya está. Dependiendo de las circunstancias, cuando se pueda una cosa o la otra. En general siempre se puede llegar a un acuerdo. Pero te das cuenta de que no tienes necesidad de entrar a llevar razón, que es otra cosa. Las personas tendemos a confundir el ego con la realidad. Creemos que vivir
es intentar llevar razón. Y en realidad vivir, yo creo, que tiene que ver con llegar a un acuerdo, no con llevar razón. Donde sea, si solo tiene que ver con uno, pues uno hacer lo que cree oportuno, pero si tiene que ver con más personas no es llegar a tener razón ni a vencer, es llegar a un acuerdo. La vida es eso, llegar a acuerdos. Las relaciones humanas. Cuando el ego disminuye, no tienes tanto deseo de ganar. De hecho, el deseo de ganar en general nos puede hacer perder. Y entonces estás discutiendo con una persona y donde antes rápidamente subías la barrera del ego y querías pelea y atacabas personalmente y aunque fuese en tu mente despreciabas al otro, ahora lo único que buscas es llegar a un entendimiento. Y uno además es muy ecuánime y muy asertivo. Si la otra persona te falta el respeto o lo que sea, puedes decir no, yo esto no, pero desde otro lugar. El ego se ha debilitado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no hay tanto tú y yo. Ya no estoy en contra de ti. Ya somos los dos y hay que llegar a un acuerdo. Es una manera más, desde el pensamiento lineal y la razón que conocemos, de explicar esta fase. Se diluye un poco los aspectos más negativos de la personalidad de uno, en plan de eso, ego, orgullo, miedo. Y uno está más con lo que hay. Llegando a acuerdos con lo que hay, uno no está en la vida luchando con la vida, uno es parte y se está moviendo dentro de este flujo de la vida. Perdóname si no te lo puedo explicar mejor. Esta fase de contemplación yo la entiendo como que las barreras internas de uno, del ego y de sus luchas, se van debilitando. La última fase de la práctica de este sendero de meditación es lo que llama samadhi. Él dice que es lo que Santa Teresa llamaba éxtasis y lo que San Juan de la Cruz llamaba alta contemplación. Samadhi sería una alta contemplación. El filósofo Ken Wilber, filósofo y pensador, a esto lo llamaba un solo sabor. Es un espacio, digamos, en el que te transformas, te entregas, te fundes con la vida. Mi explicación a esto es, pues imagínate desde el éxtasis de Santa Teresa. Esos momentos que tú has vivido en los que te has fundido con la naturaleza, te has fundido con la vida, has tenido un momento de profundidad y has experimentado una manera de ser, de estar en la vida diferente. Se te han caído por un instante los miedos, se te han caído las necesidades de triunfo, el orgullo, un solo sabor. Hay un hombre que escribió un libro que se llamaba El experimento de la rendición, de Surrender Experiment, en el que decía que él se quitaba de en medio y escuchaba a la vida a ver qué le pedía. Yo me voy más por el aspecto del Zen, que es bastante más, yo diría, práctico y muy serio. Y eso que decía que se me quedó grabado Taisen de Shimaru, que es uno de los grandes maestros del Zen, más modernos y que vino a Europa, y él dijo, Satori, yo asocio Satori a este samadhi, a este éxtasis, a esta última fase de la alta contemplación, Satori es la ausencia de miedo. Y a mí me gusta verlo así. El último paso dentro de la meditación es que se te cae el miedo. Como siempre te digo, no se te cae el miedo a que viene uno con un palo a darte y te retiras. Se te caen los miedos que son producto de nuestra elaboración mental,
miedo a lo que te va a pasar en el futuro, miedo, vergüenza, remordimiento, no sé qué, de lo que pasó en el pasado, que yo creo que es la gran expresión del ego, el orgullo y el miedo. Se te cae el ego. Es que la mayor parte del tiempo uno pueda vivir así, que lo habitual sea eso, no que no haya nunca un pensamiento de miedo o que no haya nunca una divagación. Es que la mayor parte del tiempo yo no viva divagando, es que la mayor parte del tiempo yo no viva con pensamientos de miedo ni siguiendo pensamientos de miedo. Esto a lo mejor no lo experimentamos, pero sí podemos reflexionar, incluso fantasear, cómo sería la vida de uno si no hubiese ese miedo. Te fundes con la realidad. Hay un solo sabor, que es el de aquello que no es el miedo, yo diría que es el corazón, el amor. Llámalo como quieras. El éxtasis de Santa Teresa parece demasiado porque se perdía la mujer en su arrobamiento, pero es una experiencia expansiva y de amor y de unión con los seres humanos muy grande, porque tú ya no quieres nada para ti mismo en el mejor de los sentidos. Es que ya no hay miedo, es que ya es una apertura muy grande. Y Taisen Desimaru dijo, Satori es ausencia de miedo. Cuando hay ausencia de miedo, se da esta última fase. Cuando se nos caen los miedos. ¿Y los miedos cómo se nos caen? ¿A base de meditar? Pues a base de verlos. La meditación es como un poco de construir o dejar caer, soltar un montón de cosas que tenemos agarradas ahí y se van cayendo y se van cayendo. Te lo voy a dejar aquí porque es que no quiero liarte más con más palabras. Ojalá esto te sirva esta semana como reflexión para ver cómo puede ser, no tiene por qué ser al pie de la letra de lo que yo te he contado, el viaje de la meditación, pero cómo puede ser algo similar a esto. Y dónde estás y cómo te ves y no sé, que le des una vuelta. Creo que esta información puede ser muy útil. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.